Gracias, presidenta. Buenos días, consejero, a toda la comisión y también a las familias invitadas hoy aquí. Hoy es 3 de diciembre, Día Mundial de la Discapacidad, y creo que todos los días son buenos para hablar de accesibilidad universal, pero sin duda hoy adquiere quizás desde el punto de vista de la concienciación y de la reflexión colectiva una buena oportunidad. Es importante que recordemos lo que la normativa plantea cuando hablamos de accesibilidad universal. Según el Decreto Ley 1/2013, se define accesibilidad universal a la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Se trata, por tanto, de un derecho recogido en la legislación española y en tratados internacionales como la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en España en 2007, es una convención del 2006. Y, por supuesto, esta normativa se aplica en todos los espacios públicos y, por tanto, en los centros educativos. Se trata de crear centros y entornos que mejoren y permitan la participación de todas las personas en la vida escolar. Hablamos de accesibilidad física, pero también sensorial y cognitiva, aquella que permite la fácil comprensión de los entornos, de los procesos, de los servicios, de los instrumentos. Por tanto, cuando hablamos de accesibilidad universal, hablamos de un principio fundamental para garantizar la plena participación de todas las personas en la sociedad, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales, cognitivas o psicosociales. Hablamos de un derecho humano básico. Hablamos de inclusión social. Sin accesibilidad, las personas con discapacidad enfrentan barreras que limitan su capacidad para estudiar, para trabajar, para viajar o para participar en actividades sociales. Por tanto, garantizar un diseño accesible fomenta una sociedad más justa, más equitativa y más inclusiva. Pero además, hablar de diseño universal, de accesibilidad universal, es un beneficio no solo para los niños y niñas que viven algún tipo de discapacidad, también para toda la comunidad educativa. Es un concepto, por eso hablamos de universal, es para todos y todas. Tener rampas y ascensores, por ejemplo, son útiles para personas mayores, para familias con el carrito del bebé, para una persona que se ha lesionado. Disponer de señales visuales o auditivas mejoran la orientación de todos y de todas en los espacios públicos. Por tanto, hablamos de que apostar por el diseño universal es un elemento fundamental de la inclusión. Cuando nuestro grupo Nueva Canaria, Bloque Canarista, habla de calidad educativa, a mí me gusta que la gente defina lo que entiende por las cosas, porque cuando nosotros hablamos de calidad, hablamos de equidad, es decir, de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, que la desventaja física, psicológica o cognitiva no sea un elemento que le quite oportunidades de desarrollo a un ser humano, y también hablamos de excelencia. Hablamos de que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar al máximo sus plenas capacidades. Para que un sistema educativo sea de calidad, tiene que ser inclusivo. Y para ello es fundamental tener espacios, entornos que faciliten esa inclusión. Hoy, en este sentido, consejero, queremos preguntarle qué ha hecho este Gobierno en este año y medio para favorecer el pleno desarrollo de la accesibilidad de los centros. La normativa es clara. Estaría 2 minutos relatando toda la normativa que hay, algunas muy actuales, que nos obligan a cumplir este precepto, pero la realidad es que no la cumplimos. Muchas veces cuando apelamos a la normativa aquí, muchas veces el Gobierno, cuando planteamos cosas, no es legal, la normativa no nos lo permite. Siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué somos tan ávidos para no avanzar por limitaciones legales cuando las leyes se cambian y tan, diríamos, laxo a la hora de cumplir normativas que son muy claras, normativas estatales, normativas europeas? Hay que decir que la normativa canaria está absolutamente obsoleta. Esta sería una tarea pendiente
de este Gobierno. Ha habido intentos en legislaturas, de este Gobierno, de este Parlamento. Ha habido intentos en otras legislaturas de sacar adelante una ley canaria de accesibilidad, porque la nuestra es del año 1995, absolutamente obsoleta. Esta es una tarea que habrá que emprender. Lo que está claro es que los poderes públicos tienen que remover los obstáculos para garantizar esa accesibilidad. Luego seguiré desarrollando en esta primera parte, consejero, quiero saber qué medidas se han adoptado para caminar hacia una inclusión plena, garantizando la accesibilidad universal. Si tiene su consejería pensado encargar algún estudio, algún estudio para ver cómo mejorar la accesibilidad de los centros educativos canarios. ¿Tiene su oficina técnica personal especializada en materia de accesibilidad? ¿Existe algún espacio de trabajo colaborativo para implementar medidas que garanticen la accesibilidad con asociaciones especializadas como puede ser COSENFE? Gracias. Presidenta, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo de la importancia de la accesibilidad. En ese concepto amplio, que efectivamente no solo hablamos de la accesibilidad física para las personas con una discapacidad motórica o con una discapacidad de tipo auditivo o de cualquier o visual, sino que también hablamos de las personas con discapacidad cognitiva, que requieren espacios, materiales y entornos que faciliten su integración plena. Está claro que nuestros centros educativos no están preparados para este objetivo, ni arquitectónicamente, ni desde el punto de vista de la señalética, ni desde el punto de vista de los recursos. Es más, en Canarias continuamos con un modelo que para algunos ya es obsoleto, es decir, hoy, desde el punto de vista de los derechos, cualquier niño o niña debiera poder ser escolarizado en su centro referente y ese centro debería estar preparado para la inclusión plena y acabar con ese formato que tuvo su función en un momento determinado, como por ejemplo los centros motóricos o los centros para niños con discapacidad auditiva o visual, que al final no dejan de ser, de alguna manera, apartarlos de su entorno natural y avanzar hacia centros que sean todos eminentemente inclusivos. Claro, esto es un objetivo que no se improvisa, esto requiere un plan, esto quiere un plan ambicioso, esto requiere un plan que trasciende a este Gobierno. Es verdad que los gobiernos que han llevado la educación durante décadas, si hubieran hecho su tarea y hubieran planificado, usted hoy no tendría pues, una red de centros que en muchos de los casos superan los 20 o 30 años y no cumplen lo básico en accesibilidad, que es que sea, desde el punto de vista arquitectónico, realmente accesible. Pero bueno, ya no sirve de nada mirar hacia atrás. El pasado no se puede cambiar. Hay que mirar al presente y al futuro. Un pasado, por cierto, por si alguno tiene la tentación, no van a tener oportunidad ahora, pero igual de buscar culpables, si hubiera que buscar culpables, aquí quien ha gobernado la educación durante muchísimas décadas es Coalición Canaria. Al margen, el PSOE en la última etapa, y podríamos estar aquí media hora relatando, cuando se hizo la ley de educación, es decir, cuando el PSOE ha estado en los gobiernos, con o sin Nueva Canaria, amor no quita conocimiento, como diría mi madre, ha habido avances importantes. ¿Suficientes? Seguramente no. Porque había que remontar el desfase y el retraso que décadas de gobierno de coalición, fundamentalmente porque coalición no cree en la educación pública. Y lo está demostrando con ese presupuesto. Es decir, un presupuesto que crece en 1.500 millones, en 2 años, y que no cumple con los mínimos recursos para garantizar las necesidades del sistema educativo, para que usted tenga un plan de choque. ¿Cómo es posible que un gobierno que maneja el presupuesto que se maneja en esta tierra le dedique 250.000 euros a la accesibilidad? A mí me parece incluso insultante. Cualquier ayuntamiento de 20.000 habitantes le dedica más. Haga usted un estudio, seguro. Los ayuntamientos de 20, 25, 30.000 habitantes, muchos le dedican mucho más a la accesibilidad y a la mejora de los colegios que un gobierno que maneja miles de millones. Por tanto, aquí falta compromiso con el sistema educativo y con este elemento fundamental que es la accesibilidad. Y si hablamos de la accesibilidad física, de la arquitectura de los centros, evidentemente vamos a requerir una partida que va mucho más allá que la partida que usted tiene pintada para mejora de los centros educativos. Primero necesitamos centros seguros,
Para eso hay que modernizar los centros para que sean seguros. Nuestros centros hoy no son seguros, siguen teniendo sistemas eléctricos obsoletos y amianto, entre otras cuestiones. Luego, para que sean centros sostenibles. Nuestros centros no son sostenibles. Toda la España avanzada está trabajando en planes de choque para adaptar los centros al cambio climático y nosotros todavía parcheando. Y tercer punto importantísimo, para que sean accesibles. Y esto requiere recursos. Y, por supuesto, un plan estratégico de renovación progresiva de los centros, estableciendo prioridades. Yo le preguntaba antes por algunas cuestiones que usted no me ha contestado y espero que en esta segunda me pueda contestar. Si usted tiene un plan para garantizar la accesibilidad en todos los aspectos, desde el punto de vista cognitivo, alguna cuestión usted apuntaba en su intervención, también desde el punto de vista arquitectónico, se trabaja con las ONGs, con las asociaciones especializadas en la materia. COSENFE ha editado una guía magnífica donde habla de cómo trabajar hacia centros educativos accesibles, apunta a cuestiones que yo creo que el Gobierno, trabajando de la mano de esta organización y de otras, pues habla de la movilidad horizontal, rampas, anchos de pasillo, de la movilidad vertical, de las escaleras, de los ascensores, de los aseos, del mobiliario. Habla también de la señalética, muy importante, disponer de audioguías, de personas que manejen el lenguaje de signos, de la comunicación alternativa y aumentativa, medidas que tienen que ver, por ejemplo, con crear en los centros educativos equipos especializados con la participación de las familias y del alumnado para, diríamos, hacer la figura de defensor de la accesibilidad en los centros, que supervise, que implemente medidas, que le haga un seguimiento. Muy importante, ya se ha dicho, la señalética del centro. Hay que trabajar en materia de señalética y luego también cuestiones que yo creo que son muy importantes, que son los patios inclusivos, es decir, ese espacio de patio donde se desarrolla actividades de ocio en el recreo, pero también en los patios son espacios educativos desde el punto de vista de la actividad física y el deporte y muchísimas actividades que se desarrollan en los centros, en los patios, y debe haber planificación para trabajar patios inclusivos. Yo creo que hay mucha tarea por hacer. Consejero, la tarea en un gobierno nunca está acabada, porque la vida es cambiante y, por tanto, cada momento de la etapa vital de la sociedad y de las personas requiere nuevos compromisos y nuevos desafíos. Por tanto, yo creo que es absurdo cuando se plantea lo que, bueno, pues cada gobierno tiene sus propios retos. Este es un reto de este gobierno y yo creo que usted tiene la responsabilidad y yo creo que la obligación de exigirle al resto del gobierno, porque sé que no solo depende de usted, que ponga los recursos necesarios para que usted de verdad pueda iniciar ese proceso de modernización desde los centros educativos canarios para que sean centros seguros, centros sostenibles y centros accesibles. Muchas gracias.